Vamos con la siguiente sección, diagonalización de matrices, y para motivarlo voy a tirar de un ejemplo de mecánica elemental. Vamos a pensar en dos masas unidas por un muelle de constante K. Podéis pensar, por ejemplo, en la molécula de monóxido de carbono, CO, con un enlace doble. En reposo, el muelle tiene potencial 0 y en sus extremos ponemos una masa M mayúscula y una masa M minúscula, que son distintas en general. Pues ahora vamos a medir los desplazamientos de cada masa desde su posición de equilibrio. Entonces x1 va a ser lo que la masa M mayúscula se desplaza desde el punto donde estaba en reposo. Y M minúscula se va a desplazar x2. ¿Qué es el potencial? Pues es k medios de x2 menos x1 al cuadrado. De manera que cuando x2 y x1 eran ambas 0, el potencial era 0. Bien, lo llevamos a las ecuaciones de movimiento, a la segunda ley de Newton. Esto no molesta para nada a estudiantes de físicas. Así que m mayúscula por aceleración 1 es igual a la fuerza 1, que es menos la derivada del potencial respecto a x1, o lo que es lo mismo, derivando la expresión anterior para el potencial, es menos k por x1 menos x2. ¿De acuerdo? La ecuación de movimiento para la segunda masa es m minúscula por su aceleración igual a la fuerza sobre esa masa, F2, que es menos la derivada del potencial que tenemos ahí arriba respecto a x2. ¿De acuerdo? O sea, más k por x1 menos x2. Fijaos que al derivar respecto a x2 recogemos un signo contrario que al derivar respecto a x1. Así que estas dos fuerzas tienen signo distinto. De acuerdo, pongámoslo en forma matricial. Entonces, en la primera ecuación va a estar la derivada segunda de x1 respecto al tiempo dos veces, lo que se desplaza la primera masa derivado dos veces. En la segunda, correspondientemente, la aceleración de la segunda masa. Entonces queda esta matriz menos k entre m mayúscula, k entre m mayúscula, y en la segunda fila k entre m minúscula menos k entre m minúscula, multiplicando al vector x1, x2. O sea que estas dos ecuaciones se reducen a esta forma matricial. Ha quedado reducido a un vector igual matriz por vector. Bien, sabemos que un muelle sin amortiguar describe oscilaciones armónicas simples, pero en esta forma matricial pues no es tan evidente. Aquí hay dos ecuaciones acopladas. Entonces lo que vamos a intentar es desacoplarlas. Bueno, la manera sistemática de hacerlo la veremos próximamente. Sabéis de física básica, claro, que hay coordenadas mejor elegidas que la x1 y la x2, y son la distancia relativa, x1 menos x2, y la posición del centro de masas, xcm igual x1 más x2 pesadas cada uno con su masa dividido por la suma de las masas. ¿De acuerdo? Que es la posición del centro de masas, o si estuvierais en un problema con gravedad, el centro de gravedad. Combinamos las ecuaciones anteriores, podemos sacar, restándolas, una ecuación para la coordenada relativa, x1 menos x2, que tiene esta forma. Derivada segunda de la aceleración relativa, que es la posición relativa derivada dos veces respecto al tiempo, igual a menos k por esta suma de dos cocientes de masas, 1 entre m más 1 entre m minúscula, por x1 menos x2. ¿De acuerdo? Bien, esta construcción, como sabéis, es lo que llamamos la masa equivalente de la partícula relativa. Bueno, en realidad es el inverso, mu menos 1, donde mu es m minúscula entre la suma de las masas. De manera que la aceleración queda menos k entre mu, x1 menos x2. ¿De acuerdo? Bien, y necesitamos una segunda coordenada. Y como sabéis, se toma el centro de masas, que tiene aceleración 0. ¿Cómo ocurre esto? Pues lo que hacemos es tomar esta combinación mx1 más mx2 entre m más m y derivarla dos veces y sustituir las ecuaciones anteriores para las coordenadas x1 y x2. ¿De acuerdo? Entonces se cancela todo y queda pues 0. ¿Vale? Bien, vamos a poner esas dos ecuaciones ahora en forma matricial. ¿Y cómo queda la cosa? Derivada segunda respecto al tiempo de la coordenada relativa en la primera casilla. Debajo ponemos la derivada segunda respecto al tiempo dos veces de la posición del centro de masas, igual. Al otro lado habrá una matriz y un vector que será x1 menos x2 y xcm. ¿Y qué es la matriz? Pues menos k entre mu, 0, 0, 0. La fila de abajo tiene ceros
reflejando que la ecuación del centro de masas no tiene aceleración, simplemente el movimiento del centro de masas es rectilíneo y uniforme, no se ve afectado por las fuerzas internas desde un punto de vista físico, mientras que la ecuación para la coordenada relativa es la de un muelle de la misma constante, pero masa a la masa reducida. Y fijaos que no están acopladas. Hay un cero en cada uno de los dos elementos fuera de la diagonal. Eso es la clave que simplifica este problema. Bueno, pues ya tenemos las ecuaciones desacopladas. La primera tiene la solución armónica, x1 menos x2 igual a a coseno de la frecuencia angular, que es igual a raíz de k partido por m por t más phi sub 0, la oscilación simple que conocemos. Y la segunda es incluso más sencilla, claro, es el movimiento rectilíneo y uniforme, x del centro de masas igual a v0t más la posición inicial del centro de masas, x de m0. Esto ocurre porque el potencial solo depende de la distancia entre las masas. Bueno, pues hemos resuelto el problema al llevar el sistema de ecuaciones a una forma que llamamos diagonal. ¿De acuerdo? Resulta que la matriz original tiene dos autovalores, menos k entre mu y 0. ¿Cómo es esto de que tiene dos autovalores? Pues sí, si esta matriz menos k mu 0, 0, 0 se la aplicáis al vector 0, 1, vuelve a dar el vector 0, 1 multiplicado por 0. Así que 0, 1 es un autovector en el sentido que decíamos en la última clase, y 0 es su autovalor. Y al revés, si utilizáis el vector 1, 0 y le aplicáis esta matriz, pues obtenéis menos k partido por mu por ese vector. ¿De acuerdo? Bien, imaginaos que de alguna manera conocéis los autovalores, menos k entre mu y 0. Pues vamos a buscar los autovectores correspondientes. ¿Cómo los encontraría? Tendría que plantear un sistema lineal. Empecemos por v2. v2 tendrá dos coordenadas, vamos a llamarlas a1 y a2 en la base canónica. Bien, le aplico la matriz original, menos k entre m mayúscula, k entre m minúscula, menos k entre m minúscula. Multiplicamos esa matriz por este vector y tiene que dar 0, 0. ¿De acuerdo? Para esas dos componentes de este vector v2, la primera ecuación queda de esta forma, menos k entre m a 1 más k entre m a 2 igual a 0, y las dos m son mayúsculas en los denominadores, que dice que a1 es igual a 2. a1 es igual a a2. Y la segunda ecuación nos dice lo mismo, es redundante, porque fijaos que son linealmente dependientes las dos. Así que el vector v2 que buscamos se puede tomar como 1, 1. Recordemos que cualquier vector proporcional a este también es autovector. Bien. Ahora busquemos el otro vector. Un autovector que corresponda al autovalor menos k entre mu. Entonces planteamos la misma matriz y dejadme escribir mu como m más m entre m, m. ¿De acuerdo? Bueno, todo lo que hay a la derecha lo pasamos al lado izquierdo. Y el sistema lineal queda de esta forma. Menos k entre m mayúscula más esta construcción, después k entre m mayúscula, aplicado sobre a1 a 2 igual a 0, 0. Y la segunda ecuación yo no la escribo porque volverá a ser redundante. Si realmente menos k entre mu es un autovalor, la segunda ecuación es linealmente dependiente de la primera. Son proporcionales. Así que ya no la escribo. Veamos la primera ecuación. Tenemos este paréntesis que combina las masas veces a1, ¿de dónde viene? De factorizar la k en la primera línea de la matriz, más 1 entre m mayúscula por a2 igual a 0. ¿De acuerdo? De ahí despejamos a2 en términos de a1. Queda así. Así que a2 es menos m entre m minúscula por a1. De donde el vector v1 lo puedo tomar como m minúscula en la primera componente, así me quito el denominador, eso es muy práctico. Cualquier otra primera componente que eligiera también serviría, pero esta es muy práctica porque me elimina el denominador. Y entonces queda en la segunda simplemente menos m mayúscula. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos v1 y v2. Y notemos que son dos vectores no perpendiculares, ¿de acuerdo? Porque las dos masas son distintas. Así que es una base en la que los dos vectores, al contrario que en la base canónica, no son perpendiculares. Bueno, pues vamos a fijarnos en la matriz que cambia las coordenadas, que toma esta forma, x1 menos x2, x del centro de masas igual, algo proporcional a x1, x2, donde la proporcionalidad tiene que ser una matriz, que será 1 menos 1, m entre m más m, m minúscula entre m más m. Entonces podemos escribir el sistema lineal de la siguiente manera. Va a ser la aceleración
que va a venir multiplicada, o sea, cogemos x segundo 1 y x segundo 2 y la multiplicamos por esta matriz que cambia las coordenadas, y esto va a ser igual a x1, x2 por esta matriz que cambia las coordenadas, para llevárnoslo a la partícula relativa y la del centro de masas, veces, pero en esta base sabíamos que nuestro problema dinámico era diagonal, con esta matriz tan sencilla, menos k entre mu 0, 0, 0. Pues queda una ecuación muy sencilla. Matriz por vector de aceleraciones igual producto de dos matrices por vector de posiciones. Bien, pues una cosa que puedo hacer, evidentemente, es pasar al otro lado, si lo deseo, la matriz de masas que tengo en el lado izquierdo, llevármela al lado derecho, de manera que quede matriz a la menos 1, matriz diagonal, matriz del cambio de coordenadas, aplicado sobre x1 y x2. Y claro, todo esto que tenemos aquí es, por supuesto, la matriz original, menos k entre m mayúscula, k entre m mayúscula, segunda fila, k entre m minúscula, k entre m minúscula. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, si queréis calcular la matriz inversa, lo podéis hacer así. Cogéis 1 menos 1 y estos cocientes de las masas, y como es 2 por 2, podemos aplicar simplemente la regla de Kramers. A ver qué da p menos 1. La escribo, 1 entre el determinante, aquí queda el menor m entre la suma de las masas, en la casilla A1, 2 queda el menor menos m mayúscula entre la suma de las masas, y luego 1, 1. ¿De acuerdo? Bueno, he sustituido aquí el determinante, m entre la suma de las masas más m entre la suma de las masas, que es 1, así que el determinante, como es 1, no hay que perseguirlo. Si os fijáis en las filas de esta matriz, reconocemos precisamente los autovectores v1 y v2. ¿De acuerdo? Claro, eso lo sabemos de la teoría general. La matriz del cambio de base, que contiene los vectores de una base en términos de los de la otra, vimos precisamente que era A-1 traspuesta, que es lo que hemos hecho aquí, hemos invertido y hemos traspuesto. Bueno, pues esto motiva la siguiente definición. Decimos que una matriz A es diagonalizable si existe otra matriz P tal que A sea P-1 LP con LIJ igual a delta IJ, la delta de Kronecker, en la matriz diagonal, la identidad, pero multiplicada por lambda sub i, es decir, cada elemento de la diagonal puede tener un autovalor lambda sub i distinto. ¿De acuerdo? Está claro que A y L son matrices similares o semejantes, ya que existe una P tal que A es igual a P-1 LP. Lo interesante es que además L es diagonal, solo tiene elementos a lo largo de la diagonal principal. Es decir, una matriz A es diagonalizable si podemos encontrar un cambio de base en el que el sistema lineal sea un sistema diagonal, con las ecuaciones desacopladas. Y daos cuenta que los sistemas con ecuaciones desacopladas son mucho más fáciles de resolver, por lo que diagonalizar la matriz de un sistema es una de las primeras cosas y de las más frecuentes que vais a encontraros en física.